Buenos días para todos y para todas. Bienvenidos a la 11ª sesión del ciclo de actualización para periodistas CAP sobre democracia y autoritarismos en Centroamérica. El día de hoy abordaremos el tema Perspectivas sobre la actual política exterior de los Estados Unidos, cómo llegamos hasta aquí y qué nos espera. Y para hacerlo tenemos el gusto de contar con la participación como expositor del embajador Stephen McFarland, a quien le agradecemos su tiempo y disponibilidad para estar con nosotros esta mañana. El embajador McFarland es un diplomático retirado de los Estados Unidos que creció y trabajó en América Latina y en Irak y Afganistán, principalmente en países en conflicto, en pre- y post-conflicto. Sirvió 2 veces en Guatemala, incluyendo su misión como embajador estadounidense entre 2008 y 2011. También cumplió una misión diplomática en El Salvador entre los años 1988 y 1990. Después de retirarse, lideró un proyecto de USAID en las zonas conflictivas en Colombia, así como un proyecto sobre temas de justicia en Honduras. Sus experiencias en el servicio exterior en los años 80 en Nicaragua, el Perú y El Salvador lo motivaron a ser un diplomático más activista y a escuchar a los grupos que no tienen poder. Con frecuencia escribe y comenta sobre corrupción y las amenazas al Estado de Derecho, y sus declaraciones son estrictamente personales. Embajador McFarland, bienvenido nuevamente a los ciclos CAP, le escuchamos. Estoy muy contento de estar con ustedes y me parece sumamente importante lo que ustedes están haciendo. El periodismo es todavía uno de los baluartes de la democracia y realmente ante la debilidad de las otras instituciones adquiere una importancia, una relevancia aún mayor. Así que felicitaciones. Realmente para mí me costó mucho tratar de pensar en cómo explicarles la política exterior de los Estados Unidos. No porque, digamos, esté en desacuerdo con el presidente Trump, que lo estoy, sino porque Trump y su gobierno realmente han realizado una ruptura de lo que ha sido la política exterior norteamericana y de otros países desde después de la Segunda Guerra Mundial. Y esa política exterior era por lo menos algo conocido, era imperfecto, había lapsos, había favoritismo, había casos de abierta hipocresía en cuanto a la política norteamericana, pero aún así era lo que en inglés se llamaba rules-based order, una política exterior construida sobre la aplicación para todos de ciertas normas y reglas y leyes, y no simplemente algo que cambiaba al vaivén de los ánimos de los presidentes. Yo creo que cuando era niño en Costa Rica, cuando íbamos a la playa los fines de semana, siempre me daba curiosidad despertarme en la mañana y ver qué nos había arrojado la marea durante la noche. Y en ese sentido, si uno ve algunas de las cosas que han surgido en los últimos apenas 3 meses de esta gestión de Trump, tenemos una mezcolanza así. Varios ataques letales contra lanchas sospechadas de llevar drogas en alta mar.
con las muertes de los tripulantes, ataques misileros en Nigeria, la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar norteamericano, norteamericano y el, el, el discurso de Trump sobre el petróleo venezolano, la amenaza para ocupar militarmente, si fuera necesario, Groenlandia, la amenaza de imponer más aranceles a Canadá y Europa, el indulto a Juan Orlando Hernández, la creación de la Junta por la Paz, que podría competir con la ONU, y la publicación de la Estrategia Nacional de Seguridad con los subtextos de primero Estados Unidos y el hemisferio occidental como la prioridad número uno de los Estados Unidos. Y también habría que agregar el mensaje, un text que le envió a Trump a su homólogo noruego, primer ministro, diciendo, bueno, como su país no me ha dado el premio Nobel por la paz, entonces ya no voy a estar pensando solamente en cuestiones de paz, aunque siempre van a estar en mi pensamiento. Y básicamente, o sea, como no me dieron el premio Nobel, yo me voy, yo voy a responder y no les va a gustar. Entonces, de esa mezcolanza, uno tiene que tratar de hacer sentido. Yo creo que el primer ministro canadiense, Mark Carney, cuando estaba en Suiza, en Davos, hace 3 semanas, hizo un discurso que vale la pena escucharlo, bastante corto, pero él habla de la ruptura del sistema internacional, refiriéndose a los cambios de la política Trump. Y la única pregunta, el reto para Mark Carney es los países medios, si no están en una conversación, ellos están en la carta del menú. Entonces, así lo describió el líder de uno de los países más cercanos a los Estados Unidos, con una historia de una alianza política, militar, económica muy profunda. Así a ese nivel hemos llegado. Yo quisiera en esta intervención, contestar algunas preguntas. Y la primera es exactamente cómo es la política exterior del presidente Trump y cómo es diferente a las políticas exteriores anteriores. Segundo, sería cómo se explican, que se hayan producido estos cambios. Sobre todo el rompimiento de paradigmas y normas. Tercero, ¿cómo afecta esto, la política exterior de Trump, a Centroamérica y a América Latina? Aquí hay que ser claros que para para analizar el impacto sobre Centroamérica y Latinoamérica, no hay que limitarse a la política exterior norteamericana, sino hay que ver la política doméstica, interna de los Estados Unidos, sobre todo las políticas de migración
También la política económica, incluyendo, pero no limitado, a la política de los aranceles. ¿Eso cómo afecta los países latinoamericanos? Y la última pregunta, que es, o sea, imposible de contestar definitivamente ahora, pero ¿estos cambios son permanentes o hay, hay alguna forma de volver a como estaba antes? Ahora, para entender la política de Trump, creo que un buen sitio para comenzar sería leer su propia estrategia. Y esa estrategia se llama National Security Strategy, Estrategia de Seguridad Nacional. Se publicó el 5 de diciembre, creo que son 30 y pico de páginas. Y ahí hay bastantes mensajes y detalles. Pero creo que también hay que estudiar las acciones que realiza Estados Unidos, porque este es un gobierno que no se limita a lo que está escrito, sino que simplemente hace cosas, muchas veces por instinto del presidente o de sus asesores. Y yo creo que hay que ver la relación también entre las políticas exteriores, las políticas internas, repito, la migración, los aranceles. También hay que entender la creciente concentración del poder en el Ejecutivo y hay que tener en cuenta que tenemos elecciones para el Congreso y el Senado este año, en noviembre, y ese proceso, qué incidencia puede tener la política exterior. Entonces, ¿qué es la política exterior de Trump? Yo creo que representa un cambio total del paradigma, del marco de referencia que se utiliza para tener un norte en la política exterior y, y para tratar de ofrecer direcciones distintas para Estados Unidos. Yo creo que en el viejo esquema, que duró desde los años 40 hasta el año antepasado, yo creo que se podría resumir a Estados Unidos como líder mundial. Ahora el paradigma sería más como Estados Unidos es el país más fuerte del mundo, pero ha sido aprovechado por casi todo el mundo. Es Estados Unidos más como víctima y menos como líder. Distintas políticas específicas de Trump han hecho que los aliados de los Estados Unidos y Estados Unidos, su poder, si bien tiene un poder militar impresionante y un poder económico también impresionante, realmente lo que lo separa de China y Rusia es la cantidad y calidad de sus alianzas. Y las alianzas se, se basan en la confianza y en una visión del mundo compartida. Eso comenzó Trump casi desde el principio a destruir. Lo hizo hace un año cuando invitó a Zelensky de Ucrania a la Casa Blanca y entre el presidente Trump y el vicepresidente Vance emboscaron
a Zelensky. Lo hicieron deliberadamente, hicieron que se sintiera mal y por, por poco le achacan toda la responsabilidad de la invasión rusa a Ucrania. Ni hablar del intento hace un mes de querer comprar Groenlandia y de decir que Trump no descartaba una opción militar para asumir el control de Groenlandia. Entonces, las alianzas continúan formalmente, pero ya nadie sabe si Estados Unidos va a responder en el evento de un ataque contra un miembro de la OTAN. Ya no está claro. Um, Creo que otro cambio paradigmático es, hay mucho menos interés norteamericano en lo multilateral, en Naciones Unidas. Y de hecho, Estados Unidos ha recortado bastante los fondos a los organismos de la ONU, ha salido de algunos organismos de la ONU, como la Organización Mundial de la Salud. Y Trump hasta ha creado un ente que supuestamente iba a ser solo para la Franja de Gaza, pero ahora tiene un ámbito mundial que se llama la Junta por la Paz. Y él sería el líder vitalicio de ese grupo. Los países que quieren ser miembros uh, permanentes tienen que aportar $1.000 millones y, y básicamente Trump podría influir cómo se utiliza esa plata. Creo que otro cambio paradigmático es que Trump ha dicho que realmente no le sirve la ley internacional, que el único límite que tiene sobre sus acciones es su propio concepto de la moralidad. Eso lo ha dicho en una entrevista con él, creo que con el New York Times. Entonces, um, yeah, no hay un interés en la ley internacional y humanitaria. Yo creo que un segundo cambio importante es el cambio de prioridades geoestratégicas. Este es un gobierno que se jacta por analizar, según ellos, más realísticamente el poder en el mundo y cómo relacionarse con el poder. La estrategia de seguridad nacional pone al hemisferio occidental como prioridad número uno. Yo creo que en las anteriores estrategias de otros presidentes era número 4 o 5. Y notamos en los últimos 13 meses, Trump ha dicho que Canadá debe ser el estado norteamericano número 51. Lo dijo varias veces. Dejó de ser un mal chiste, ahora es simplemente una amenaza. Quiere Groenlandia, quiere el canal de Panamá. Ha sido muy enfático en eso. Y quiere aumentar la presencia militar en el hemisferio occidental. Una de las preocupaciones para los países europeos es si Estados Unidos cambia sus prioridades, va a tener menos fuerzas militares en otras áreas. Entonces, hay muchos europeos que piensan que Trump lo que pretende es dividir al mundo en
zonas de influencia, zonas de control, y el hemisferio occidental sería para Estados Unidos, había otros sitios para Rusia, otros para China, y realmente es un contraste total con la visión más multilateral basada en normas que existió después de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que un tercer elemento es el cambio de valores, lo que los trumpistas en esta estrategia llaman realismo flexible. Y yo creo que sí es cierto que Estados Unidos siempre ha tenido y siempre tendrá que negociar y tratar con países que son dictatoriales o autocráticos, pero creo que sobre todo en América Latina hay una tradición democrática, no siempre fuerte, pero yo creo que siempre ofrece posibilidades de apoyar. Yo creo que ahí eh, la democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho, creo que no aparecen en ese documento de estrategia nacional. Y si uno mira bien, realmente Trump se lleva bien o se lleva mejor con líderes que en su país son los hombres fuertes, son dictadores, son autócratas, son reyes absolutos. Entonces, si la democracia no es un valor, ¿cuáles son los valores? Yo creo que el interés comercial, económico y estratégico. Yo creo que la acción en Venezuela uh, ilustra eso bastante bien. Creo que otro aspecto de la política de Trump es que es bastante cortoplacista y enfocado. Y eso se presta mucho para la táctica favorita de Trump, que es anunciar una demanda maximalista. Normalmente en la diplomacia norteamericana uno, uno quiere conseguir lo máximo posible pensando en el largo plazo. Trump, en cambio, dice, bueno, yo quiero esto. Entonces dijo, yo quiero el canal de Panamá, punto. Um, bueno, Panamá lo que hace es revoca algunos contratos de compañías chinas que tenían operaciones en la entrada y la salida del canal y piensan que, bueno, eso podría satisfacer a Trump. Entonces, no consigue todo lo que dijo que quería, pero él presiona, él es casi un regateo, más que una discusión tan seria. Es, por supuesto, una política exterior muy transaccionalista. Lo transaccional, o sea, y recuerde, el paradigma es Estados Unidos ha sido aprovechado. Entonces, ahora es el momento de conseguir lo que nos deben. Entonces, tú quieres esto, entonces yo te doy, tú me vas a dar esto. Un caso ejemplar fue hace 10 meses cuando se reponían la relación entre Ucrania y Estados Unidos, y Estados Unidos dijo que, bueno, si ustedes quieren el apoyo militar, el apoyo de la inteligencia, van a tener que concedernos derechos
a los minerales debajo de la superficie en Ucrania. Y básicamente, o sea, para muchos europeos era una extorsión, porque Ucrania estaba invadida y se suponía que Estados Unidos estaba ahí para ayudar. Pero lo transaccional creo que siempre es un elemento importante para el gobierno de Trump. Hemos visto, por ejemplo, en Centroamérica, la cooperación en la migración, la cooperación en recibir a detenidos en El Salvador, por ejemplo, puede ser visto como parte de una transacción. Otro elemento, el quinto, es que es un proceso muy personalizado. Aquí la figura de Trump es muy importante. Sexto, sexto es la reducción de capacidades de los Estados Unidos para analizar y para implementar las políticas. Vimos el año pasado la eliminación drástica y, y realmente bastante cruel de la USAID, la Agencia Internacional de Desarrollo, que tiene o tenía una responsabilidad bastante grande en cuanto a la ayuda humanitaria, a la vez que apoyo para sociedad civil, para regímenes democráticos, etcétera. También una reducción de más o menos el 30% del personal del Departamento de Estado, el retiro de la gran mayoría de embajadores de carrera que consiguieron sus puestos antes de la llegada de Trump al poder. Eso incluye en, bueno, en Centroamérica creo que por ahora no hay ningún embajador. De pronto en Costa Rica, pero y sí hay en Panamá, pero no hay ya, o sea, los embajadores de carrera ya no están. Y eso es importante porque los embajadores de carrera son como los militares. Ellos, digamos, su norte siempre es implementar de la mejor manera posible las instrucciones del secretario de Estado y el presidente que estén en el poder. Um, y si no les gustan las políticas, van a otro sitio. Pero yo creo que hay elementos dentro del gobierno de Trump que se convencieron de que esta gente tenía una agenda secreta, lo cual es falso, y entonces lo sacaron. Esa reducción de capacidades puede ser contraproductiva, porque y lo vemos ahora en Venezuela, donde podría interesarles a Estados Unidos bajo Trump tener algunos programas con el gobierno de Delcy Rodríguez, pero ya no hay una AID, ya no hay un buró global que se diga. Um, Otro elemento es la rapidez en la toma de decisiones y acciones. Yo creo que eso tiene aspectos positivos. Yo creo que, por ejemplo, en el gobierno de Biden a veces yo pensaba que ante, por ejemplo, los intentos del presidente Yamatei para tratar de retardar el proceso electoral en el 2023 y antes
de eliminar el Estado de Derecho. Yo creo que había opciones, pero todo era muy lento, todo era, bueno, yo creo que a este abogado no le va a gustar, entonces no podemos hacer nada. La idea de utilizar la relación comercial para exigir mejoras en la situación de la democracia, no, no le interesaba porque así no estaba diseñado. Entonces yo creo que la rapidez puede ser positivo. Ahora, la rapidez es positivo solamente si la decisión que se toma con rapidez es buena. Y a veces la rapidez se combina con una tendencia impulsiva. Vimos, por ejemplo, a los pocos días de tomar posesión Trump, él comenzó a enviar aviones militares con deportados a distintos países de la región. Creo que llegó uno a Brasil, no sé si llegó uno a México, pero Gustavo Petro en Colombia supo que en el vuelo que mandó Estados Unidos a Brasil había algunos deportados que estaban esposados y le pareció el colmo. Entonces, habiendo salido el vuelo militar hacia Colombia, él decidió, entre gallos y medianoche, cancelar el vuelo. Realmente aquí, o sea, aquí la política exterior se vio muy personal. Trump lo interpretó como un insulto. Ahora, los colombianos estaban acostumbrados a tener una maquinaria de política exterior bilateral con Estados Unidos muy densa, con muchas posibilidades de conversar sobre cosas, identificar problemas, estudiarlos, ver si se podían resolverlos en cuestión de días o semanas o meses. Eh, y, y Trump y Rubio decidieron que no querían nada de eso. Entonces, ese día, que era un domingo, decidieron por la mañana, nosotros, si ellos no aceptan este vuelo, nosotros vamos a cancelar visas, nosotros vamos a incrementar aranceles, nosotros vamos a hacer otras cosas. Y se ahorraron las consultas con los abogados diciendo, ¿sabes qué? Simplemente lo vamos a hacer. Entonces, en 2 horas un domingo, pudieron hacer eso. Entonces, esa capacidad de toma de decisiones e implementación rápida tomó desprevenido al gobierno colombiano y tuvo que dar marcha atrás. Creo que, como se dan cuenta, un aspecto importante de esta nueva política es la utilización de la incertidumbre y del temor para tratar de presionar a los otros países. Trump sabe y está muy contento de ser alguien que la gente no sabe qué va a hacer. Podría ser cualquier cosa. Entonces, él utiliza esa percepción para su propia ventaja, o sea, para presionar al otro país.
Mencioné antes la relativa afinidad de este gobierno, sobre todo el presidente Trump, con los autócratas y los dictadores. Hay algunas excepciones. Vemos, sin embargo, en Venezuela, si bien había una total enemistad con respecto a Nicolás Maduro, el presidente Trump ha hablado bastante bien de su reemplazo, Delcy Rodríguez, y hasta ha hablado mejor de Delcy Rodríguez que de María Corina Machado, que ha sido la lideresa de la oposición democrática en Venezuela. Yo agregaría también, ya dije que había reducción de personal. Yo creo que el proceso de toma de decisiones sobre la política exterior en los Estados Unidos tiene mayores debilidades ahora. Un ejemplo sería la decisión de indultar a Juan Orlando Hernández. Siempre existe en el Departamento de Justicia una oficina para ver los indultos. Eso no es nuevo. Me parece que antes, si se trataba de un expresidente convicto en los Estados Unidos por narcotráfico masivo hacia los Estados Unidos, lo hubieran consultado con el Consejo Nacional de Seguridad y con el Departamento de Estado y probablemente con la DEA. En es, Parece que no se hizo. No sé si se siquiera chequearon políticamente, pero el presidente de Trump ha dicho bueno, que Juan Orlando Hernández no recibió un juicio justo, una persecución criminal inapropiada, pero la verdad es que esa persecución criminal se llevó a cabo cuando Trump era presidente la primera vez. Y los fiscales que manejaron el caso son ahora fiscales de confianza de Trump. Y así que me parece que hay serias debilidades. Yo creo que también hay debilidades para procesar la información, elaborar opciones y de identificar casos de desinformación. Por ejemplo, el ataque misilero en Nigeria responde a, creo que una persona, un nigeriano cristiano, que alega que se han producido X miles de víctimas cristianos a causa de los terroristas musulmanes. Y los medios indican que es más complicado, que son tanto cristianos como musulmanes que son víctimas de estos grupos terroristas. Pero eh, todo indica que si alguien tiene alguna manera de llegar al círculo más cercano de Trump, puede decirle casi cualquier cosa. Y el último punto para entender la política de Trump es su clara preferencia por acciones militares. Ahora, hay que ser claro, acciones militares de preferencia um, aéreas, misiles, drones, um, sin utilizar a soldados, con la excepción de la captura de Maduro, y por tiempos muy limitados y sin incurrir bajas.
yo creo que aquí su experiencia, um, yo creo que él piensa que ha tenido la razón porque cuando se debatía si Estados Unidos debía atacar Irán el año pasado y tratar de destruir o por lo menos obstaculizar la realización del programa nuclear de Irán, Estados Unidos lo hizo y no tuvo bajas. Y parece que los iraníes no han respondido tratando de crear uh, nuevas bombas atómicas. Pero yo creo que la acción militar en Venezuela también le debe, él debe analizar que, bueno, eso sirvió. Ahora, ¿cómo llegamos a esto? Y he hablado mucho de Trump, pero tengo que decir, la, si bien Trump tiene mucha responsabilidad por su propia política exterior, llegamos a esta situación no únicamente por el presidente Trump. Primero, yo creo que hay que tener en cuenta que los presidentes de los Estados Unidos tienen bastante iniciativa y bastante libertad de toma de decisiones en cuestiones de seguridad nacional y de política exterior. Creo que también juega un papel un creciente desaliento en ciertos sectores de los Estados Unidos, yo diría más por factores internos, preocupación por la migración, preocupación por la inflación, en algunos círculos el auge de lo que se llama el nacionalismo cristiano, un sentimiento anti-élite provocado en parte por nuestras experiencias en Irak y en Afganistán. Y ahí entra Trump. Pero hay que tener en cuenta que para la campaña del 2024, como en el 2016, la política exterior no era un tema muy grande. Para el 24 los grandes temas eran migración, eh, la economía y la inflación y algunos asuntos de la agenda cultural. Llega Trump y Trump no solo gana las elecciones, él gana 3 veces. Él gana la presidencia, um, no por mucho, pero gana. Y lo que sí hace que su victoria sea abrumadora es que que los republicanos hayan ganado el Senado y la Cámara de Diputados y uh, para rematar, Trump realmente controla, domina y lidera el Partido Republicano. Entonces, si bien con otros presidentes, la Cámara de Diputados, aún siendo del mismo partido del presidente, podría tratar de controlar sus actividades, no este Congreso. O sea, están asustados de Trump y piensan que lo más seguro es simplemente no criticarlo, no restringirlo, más bien alabarlo.
Y por fin hay una ausencia en el partido opositor, el Partido Demócrata, de una contranarrativa que cuaje. Creo que por, por ahora sí hay algunos elementos. Yo creo que hay una creciente un creciente desencanto de la población con respecto a, a la inflación, pero los demócratas no han logrado todavía tener un mensaje que tenga tanta resonancia en la población. Podrían ganar las elecciones, sobre todo en la Cámara de Diputados en noviembre de este año, si no hay medidas autoritarias para afectar la votación. Pero eso también ha sido parte del entorno que ha producido Trump. Sobre, el impacto de las políticas de Estados Unidos con respecto a Centroamérica y América Latina. Otra vez, repito que creo que primero hay que ver las políticas internas norteamericanas, sobre todo con respecto a la migración y cómo eso afecta a ciertos países de la región, sobre todo Centroamérica. Segundo, hay que ver políticas exteriores que afectan directamente a América Latina. Yo creo que aquí, sobre todo, en cuanto a los aranceles. Tercero, yo creo que uno tiene que ver los impactos indirectos de las políticas exteriores norteamericanas hacia Rusia, Europa, China, Medio Oriente, porque todos esos sitios pueden, si Estados Unidos se equivoca, o aún si acierta, puede haber uh, efectos de segunda orden para otras regiones. Yo diría que un mundo sin una Europa fuerte sería un mundo más adverso para los países latinoamericanos. Creo que para Centroamérica, uno de los retos que pone la política exterior de Trump es qué hacer con toda la gente que antes migraba a Estados Unidos para enviar remesas a sus familiares. Y qué hacer con las personas, no son tantas, pero existen, deportadas después de haber vivido varios años en los Estados Unidos. Yo creo que eso es algo interesante para explorar. Yo creo que todavía no sabemos. Um, yo creo que la migración, sobre todo para Centroamérica, hacia Estados Unidos, esa migración ha servido como válvula de escape entre la migración y el envío de remesas. Y para Guatemala, por ejemplo, las remesas es el producto de exportación número uno. Um, realmente es un país que está construido sobre la posibilidad de enviar personas a Estados Unidos. Yo creo que eso en los próximos años va a ser un gran reto, porque hay que dar empleo a gente que no lo tiene y también tienen que recibir a personas que han visto otra manera de vivir en los Estados Unidos.
Entonces, yo creo que eso puede ser hasta un factor levemente desestabilizante. Eh, Queda claro que Estados Unidos creo que no se opone a gobiernos democráticos. En el caso de Guatemala, por ejemplo, ha apoyado el origen democrático de Bernardo Arevalo. Lo mencionó en su visita hace un año el secretario de Estado. Pero me parece que no va a, a empujar como antes sobre cuestiones de democracia y Estado de Derecho. Sin embargo, creo que si Estados Unidos, incluyendo el Estados Unidos de Trump, realmente está preocupado por el crimen organizado y el narcotráfico, es imposible tener éxito contra ellos si uno no tiene un sistema judicial independiente y con recursos. En este sentido, yo creo que Estados Unidos podría seguir interesado en tener fiscalías y cortes comprometidos con la lucha contra el crimen organizado y la lucha contra la corrupción. Pero, pero ya yo creo que en los próximos años veremos hasta dónde llegan estos impulsos. Los aranceles creo que sí le afectan a todos los países latinoamericanos. Yo creo que en cada arancel es distinto. Yo creo que una parte se paga en el país productor, pero otra parte, aunque lo niegue Trump, lo pagan los consumidores norteamericanos. Pero eso también es un impacto de, de la política de Trump. Creo que Estados Unidos ha reducido sus equipos que investigan la gran corrupción en el exterior, incluyendo en América Latina. Eso no quiere decir que quedaron ciegos, pero ya no hay equipos, tantos equipos especializados. Eso creo que sí es algo negativo. Y en la parte democrática, yo creo que antes Estados Unidos era el ejemplo democrático, con todos sus errores y problemas y contradicciones. Pero yo creo que ahora en los Estados Unidos, según las declaraciones de Trump, o sea, sus propuestas de no sé cómo, pero nacionalizar las elecciones en algunos estados, donde suelen ganar los demócratas, sus propuestas para requerir mayor identificación para votar. Yo creo que, yo creo que Estados Unidos ya, ya no tiene la misma imagen como Estado democrático que tenía antes. Espero equivocarme y espero que las próximas elecciones demuestren que la salud democrática se está recuperando. En otros países, es interesante cómo distintos países responden a Trump. Yo creo que dos presidentes que han respondido con bastante éxito hasta ahora
son el presidente Lula de Brasil y la presidenta Sheinbaum de México. Son dos países bastante grandes y los dos países hay compañías norteamericanas que se benefician de tener una relación más o menos estable con esos países, sobre todo México, porque la relación norteamericana-mexicana es sumamente compleja. Pero queda claro que, o sea, Sheinbaum ha logrado hasta ahora contrariar a Trump sin realmente entrar en una polémica con Trump. Y eso requiere discreción y habilidad. Lula entraron en un periodo de mayor conflicto, pero Trump, cuando se dio cuenta que el único resultado del encontronazo con Lula era que subía el apoyo dentro de Brasil para la candidatura de Lula, entonces desistió. Y con Colombia, yo creo que Colombia es un caso que ilustra que es peligroso tratar de entrar en un conflicto con Trump. Y yo creo que Petro tiene, o sea, se ve que él cree que no es solo presidente de Colombia, sino que es un líder uh, latinoamericano más allá de Colombia. Y realmente las relaciones se pusieron muy mal hasta el mes pasado, cuando Petro hizo una visita privada a Washington. Y creo que a la vez Trump decidió que realmente no le servía tener un conflicto más abierto con Petro. Entonces se dieron la mano y comenzaron otra etapa en la relación. En otros países, los casos de Argentina y El Salvador son casos de líderes que tienen una amistad personal con Trump, y los dos, tanto Bukele como Milei, saben muy bien cómo utilizar esa relación personal con Trump. Me parece que el presidente Arévalo ha hecho un excelente trabajo, teniendo en cuenta que Guatemala no es un país grande y donde él no tiene control, ni mucho menos, de muchos elementos del Estado, comenzando con la justicia y el Ministerio Público. Pero yo creo que Arévalo tuvo, o sea, Arévalo y la gente que lo rodea uh, siempre estaban cercanos a los dos partidos políticos norteamericanos en el Congreso. Entonces, cuando hubo el cambio entre Biden y Trump, uh, no fue difícil adecuar la relación. Creo que Arévalo ha sabido acceder a ciertas solicitudes del gobierno de Estados Unidos en cuanto a deportaciones. Yo creo que también accedieron a cosas que realmente le interesaban, como
hacer más frente al narcotráfico. Ha habido, si bien Arevalo fue un poquito crítico con respecto a la captura de Maduro, básicamente Arevalo ha estado de acuerdo con Estados Unidos sobre las cuestiones de Israel, de Cuba, de Venezuela y de Taiwán. Entonces, yo creo que uh, realmente ha sabido manejar eso. En Honduras, me parece que Xiomara Castro, al principio, Xiomara Castro y básicamente Mel Zelaya, creo que estaban tentados por tener una relación más confrontativa con Trump, pero creo que se dieron cuenta de que en esa pelea iban a perder. Entonces um, comenzaron a entrar en acuerdos sobre migración. El, lo que sí fue diferente en Honduras fue el proceso electoral y coincidiendo con el proceso electoral, donde Estados Unidos primero abogó por elecciones transparentes, lo cual está bien, pero segundo, hizo muy claro que el único resultado, la única prueba de un proceso electoral sería la victoria de Asfura, lo cual me parece que, que ahí uno entra al intervencionismo. Y también el indulto a Juan Orlando Hernández, que no le está haciendo ningún favor a Asfura en soltar a su ex jefe, que, que va a tratar de volver a manejar el país. A ver, ahora, estos cambios, ¿cuán, ¿cuán permanentes serán? Bueno, la primera respuesta es, tendremos que ver después de 3 años más. Yo creo que mucho depende del resultado de las elecciones en los Estados Unidos. Primero, si los demócratas ganan o la Cámara de Diputados o la Cámara más el Senado, eso les pone en una posición para tratar de controlar mejor las políticas internas y externas a través de audiencias, etcétera. No va a ser fácil porque Trump no obedece las normas tradicionales. Pero el segundo va a ser si esas elecciones se realizan sin incidentes antidemocráticos. Y espero que no. O sea, espero que no haya incidentes, pero vamos a saber más tarde este año. Yo creo que, yo creo que si hay otro gobierno no republicano, no Trump, algunas cosas van a tratar de recomponer, pero yo creo que las confianzas en las alianzas, y yo creo que el deterioro de la confianza en las alianzas de parte de nuestros aliados, eso va a ser más permanente. Entonces, por más que llegue otro presidente o 2 o 3 presidentes norteamericanos y digan, ahora sí vamos a ser aliados de confianza, siempre van a recordar, bueno, surgió este candidato Trump y, y tumbó todo. Entonces, ¿qué confianza podemos tener en el largo plazo de que Estados Unidos nos apoye? Yo creo que eso va a ser la gran pregunta
para los próximos 10 o 20 años. Yo creo que algo se puede reconstruir, algunas cosas se podrían construir mejor, pero yo creo que algunas cosas van a perdurar. Y lo que hay que tener presente ahora es, con este gobierno, el hemisferio occidental se prioriza y bajo esquemas que, repito, no son los esquemas tradicionales de la diplomacia norteamericana. Muchas gracias al embajador Stephen McFarland por habernos acompañado hoy en esta sesión del ciclo de actualización para periodistas CAP sobre democracia y autoritarismos en Centroamérica.